¿Qué tal? Hola, profe. ¿Qué tal? No me digan que yo no le envié a usted el enlace. Hola, porque me pareció que yo le envié el enlace o no le envié. Yo no estaba encontrando el enlace, profe. Entonces creo que no le envié. Preparé todo yo acá y estaba esperando hace 15 minutos y bueno, eh, vamos a ver hoy qué es lo que podemos tocar respecto al examen del día lunes. Para eso voy a compartir de tal manera a ver en qué ustedes tienen algunas dudas y ir preguntando sus dudas. Esto se ve, ¿verdad? ¿Están viendo? Sí se ve, profe. Perfecto. Esto yo ya le había indicado de que directamente cuando tenemos una estructura de este tipo, en donde, por ejemplo, este empotramiento tiene un apoyo directamente elástico que le da juego de rotación por flexión. Lo mismo en la dirección vertical, le da juego de directamente desplazamiento lineal, como también puede ser horizontal. Ojo con eso. Acá yo puedo poner un resorte lineal horizontal, un resorte lineal vertical y un resorte que le da juego de rotación por flexión. Entonces hay que tener en cuenta de que ese resorte, como tiene juego, entonces tendría una incógnita cinemática de desplazamiento horizontal, en este caso en X, desplazamiento vertical en Y, y además de eso, una rotación directamente en este empotramiento. Es decir, en este empotramiento tendríamos tres incógnitas cinemáticas. Tres incógnitas cinemáticas. Y vamos a analizar qué se da para cada situación. Para el desplazamiento horizontal, por ejemplo, ustedes ya saben de que este punto se movió horizontalmente. Quiere decir de que hay un desplazamiento transversal para esta pieza, para la columna vertical. Hay un desplazamiento horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Directamente que esta pieza va a tener un momento flector que viene a ser igual a 6i sobre L al cuadrado. Acá también 6i sobre L al cuadrado. ¿Por qué? Porque es una viga o una columna de doble empotramiento. Y su cortante en esta dirección va a ser igual a 12i sobre directamente L cubo. 12i sobre L cubo. Bueno, esto lo estamos inventando en este momento, de tal manera para que no tengan ninguna duda por ahí si llegara a aparecer en algún examen. Entonces, el apoyo elástico horizontal, debido a su elongación, que permite un juego de rotación horizontal, directamente yo tengo que tener en cuenta que esa elongación es incógnita cinemática. La elongación vertical, porque acá tenemos un apoyo elástico lineal vertical, su elongación directamente es un desplazamiento incógnita vertical. Y acá tenemos directamente, vamos a llamarle un apoyo elástico que le permite un juego de rotación por flexión. Entonces tenemos como incógnita cinemática un giro. Un giro, entonces acá tenemos tres incógnitas cinemáticas. Y vamos a analizar para el apoyo elástico vertical, porque el horizontal recién ya analizamos. El apoyo elástico vertical. ¿Qué hace el apoyo elástico directamente vertical que está acá? No le afecta a esta barra porque es paralela a esa barra, pero sí le afecta a esta barra que tenemos acá, la viga horizontal. Le afecta debido a que este punto sufre un desplazamiento transversal que es la elongación vertical. ¿Y cuánto va a ser sus momentos flectores? Sus momentos flectores van a ser 6i sobre L al cuadrado acá,
6i sobre L al cuadrado directamente. Y además de eso, en la dirección vertical en donde tenemos el apoyo elástico, tenemos que tener en cuenta de que hay una cortante en esta dirección. Y esa cortante sigue la dirección de la elongación, que es vertical hacia abajo. Entonces la cortante también es hacia abajo. ¿Y cuánto vale cuando es doble empotramiento? Y vale directamente 12i sobre L al cubo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para directamente el desplazamiento vertical. Bueno, entonces vamos a analizar un poco lo que ocurre con ese desplazamiento vertical respecto a otras barras. Cada barra es independiente una de otra. Solamente puede haber conectividad. Por ejemplo, yo en este ejercicio cuando resolví en clase, le dije a ustedes que acá había un desplazamiento horizontal. Bueno, hay un desplazamiento horizontal. Pero también acá estamos suponiendo que haya un apoyo elástico lineal. Entonces también hay un desplazamiento horizontal. Entonces, ¿cuál es la conectividad que yo tengo que indicar entre estos dos desplazamientos? Vamos a llamarle desplazamiento horizontal 1 y este desplazamiento horizontal 2. Entonces, la conectividad directamente va a ser igual a 12EI sobre L al cubo, pero con signo cambiado. Ojo, la relación entre este desplazamiento y este desplazamiento tiene que ser igual a 12EI sobre L al cubo con signo negativo. ¿Por qué? Porque la cortante siempre es positivo, actúa en la dirección del desplazamiento horizontal. En este caso que estamos analizando la horizontal. Entonces directamente eso nos indica de que la conectividad es el 12EI sobre L cubo, que actúa en la dirección de la elongación, pero cambiado de signo, porque yo quiero relacionar este desplazamiento con este desplazamiento. Entonces tengo que calcular directamente la equilibrante, la cortante equilibrante. Es decir, yo le permito que se desplace acá horizontalmente, entonces la conectividad entre este desplazamiento y este desplazamiento que tengo acá tiene que ser igual a la cortante que tengo acá, pero la equilibrante en esa barra. Entonces acá yo sé que la cortante equilibrante es 12EI sobre L al cubo con signo negativo. Y esa es la conectividad entre este desplazamiento y este desplazamiento. De la misma forma, tendríamos, acá tenemos un resorte lineal, entonces hay un desplazamiento vertical. Desplazamiento vertical. Ese desplazamiento vertical, directamente, tenemos que ver si ninguno de estos no sufren desplazamientos verticales para directamente analizar la conectividad entre ellas. Entonces, directamente, lo que nosotros estamos viendo es que este punto se desplaza, mientras que en el otro, este punto es la que se desplaza, no es esta. Entonces, acá no hay nada de conectividad que se tiene que hacer, pero como acá hay un desplazamiento directamente vertical y acá tenemos un desplazamiento vertical, entonces, ¿qué tendríamos que considerar para las verticales? Porque este tiene vertical y este tiene vertical. Entonces, como va a ser este desplazamiento vertical con la vertical, entonces tiene que ser igual a menos 12EI sobre L cubo. ¿Por qué? Porque esta es una barra de doble empotramiento nuevamente. Después nos vamos directamente, dijimos que acá hay un giro. Acá hay un giro. En la barra es doble empotramiento. Entonces, como son dos elementos, una barra de dos fuerzas, que es el apoyo elástico lineal, pero en este caso vamos a hablar de la rotación. Acá tenemos una rotación 1 y acá vamos a suponerle que la rotación es 2. Entonces, esa rotación 1 y esa rotación 2, directamente, ¿cómo están conectados? La conectividad es 2EI sobre L. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta acá. 2EI sobre L, porque es porque el giro acá con el giro acá. Pero ¿qué pasa en este punto cuando yo voy a hacer caso 1-1? ¿Por qué? Porque le llamé a este giro 1. Cuando voy a sacar la caso 1-1, tengo que decir, para esta barra, como es doble empotramiento, es 4EI sobre L. Pero para el resorte, como existe un resorte, entonces para la rotación por flexión es K.
Entonces, como yo tengo que hacer directamente la rigidez de todas las barras que concurren en este nudo, tengo que hacer 4EI sobre L más K. Acuérdense de eso. 4 por E por I con su valor numérico indicado dividido L más K. Porque tiene que tener la misma unidad de medida, que es unidad de medida de momento. Porque esta K, ustedes van a tener en kilonewton por metro sobre radianes. Pero hay que tener en cuenta que nuestra incógnita cinemática acá vale 1 radian. Entonces ese 1 radian le elimina al radian y queda el momento, que es la que corresponde a la K directamente elástica del resorte. Entonces eso es lo que podemos decir cuando tenemos un apoyo elástico. Entonces ustedes tienen que ver la conectividad. Eso es fundamental. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿qué cortante directamente estaríamos utilizando acá, ya que tenemos un resorte lineal vertical? ¿Qué cortante estarían usando ustedes en este caso? Tenemos acá un apoyo elástico vertical. ¿Cuánto sería la cortante que hay que utilizar? K por X. ¿Cómo? La resultante del K por X. Ese es uno de ellos. Pero ojo, este desplazamiento directamente hay una elongación vertical y también hay que tener en cuenta que esta barra sufre un desplazamiento vertical. Entonces, cuando yo voy a combinar directamente el desplazamiento por sí mismo, por decir, como dijimos hace rato, la horizontal es 1, desplazamiento 1, la vertical es 2 y la de Z, que es el giro, vamos a llamarle 3. Entonces, como yo voy a hacer la fuerza resultante en la dirección vertical, que es la cortante, entonces, ¿qué tengo que hacer? La suma de la cortante del resorte lineal, que es la vertical que tenemos acá. ¿Y qué le tengo que sumar? Más 12EI sobre L al cubo que tenemos acá. Esas dos directamente cortantes hay que sumar y colocar en nuestra matriz. Si le llamamos a estas dos, entonces ahí donde vamos a tener la segunda fila, segunda columna, tenemos que colocar directamente 12EI sobre L cubo más K lineal. Pero esa K lineal ya directamente así le colocamos. ¿Por qué? Porque el desplazamiento vertical que se tiene acá es 1. Y ese K va a estar en kilonewton directamente dividido metro por el desplazamiento vertical que está también en metro. Entonces metro se va y queda kilonewton. Entonces acá va a ser K kilonewton sobre metro por el giro unitario. O sea que el desplazamiento vertical unitario. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta acá. Y la misma cosa para este desplazamiento. Tenemos que analizar todas las situaciones posibles que se tiene para esta situación. Y vemos que este desplazamiento acá directamente es un resorte elástico que se mueve, que tiene una elongación horizontal. ¿Y qué le tenemos que sumar a esta? Fíjense de que no tenemos transversales para este desplazamiento. Solamente tenemos esta. Entonces, ¿cuánto es su cortante? Su cortante es lo que dijo recién la compañera. Solamente es la K. Solamente es la K horizontal. Entonces, tengan en cuenta eso si es que por ahí tienen apoyo elástico directamente lineales y rotacionales. Por ejemplo, acá vamos a suponer que esto estaba sobre un apoyo elástico lineal. Sobre un apoyo elástico lineal. Entonces tenemos que tener en cuenta que directamente, como es lineal, apoyo elástico vertical lineal, entonces yo tengo que tener en cuenta de que acá va a haber 3 cortantes. 1, debido a esta barra doblemente empotrada. ¿Cuánto vale mi cortante? 12EI sobre L cubo. Más la cortante que tengo acá en esta pieza, que es de simple empotramiento. ¿Y cuánto vale su cortante? 3EI sobre L cubo. Ya tenemos 12EI sobre L cubo para esta barra que tenemos acá de 6 metros, más 3EI sobre L cubo, en donde la L es 3 metros. Más directamente, como indicó la compañera, más la cortante que tenemos acá, que es la K.
Directamente es la sumatoria de los tres términos que concurren en este punto. ¿Por qué? Porque en este punto concurren tres elementos, o sea, tres miembros. Una viga que flexa, doble empotramiento, otra viga que flexa, simple empotramiento, y el resorte, que es una barra de dos fuerzas. Entonces, directamente, tengan en cuenta esos detalles. Bueno. Otra cosa. ¿Qué pasa si yo a ustedes le doy que este empotramiento viene acá? Viene, supongamos que venga por acá. Acá. Entonces, directamente se movió horizontalmente, se movió verticalmente, y además de eso, yo le pongo a ustedes de que esa viga horizontal que tenemos acá sufrió un recalque angular, o sea que le voy a indicar acá una rotación. Directamente le doy como dato definido esa rotación. Le doy como dato definido el desplazamiento horizontal, directamente el empotramiento y el desplazamiento vertical. Hacia abajo, hacia la izquierda, y la rotación en el sentido directamente antihorario. Entonces yo tengo que tener en cuenta lo siguiente. Esos desplazamientos son desplazamientos reales que realmente existen. Entonces yo tengo que decir directamente para el giro. Hay una tensión inicial, tengo que decir. ¿Por qué? Porque son reales esos desplazamientos. ¿Y cuánto vale mi momento inicial para ese recalque angular que figura en el sentido antihorario? Acá vale 4EI directamente sobre L por ese ángulo en radianes. Para esta. Y para esta vamos a tener directamente la recíproca. Tensión inicial directamente recíproca, que directamente es 2EI por el giro que se dio acá dividido L. Entonces directamente tenemos una tensión inicial debido al giro que sufrió el empotramiento acá y acá. Acá es directamente 4EI sobre L por el giro. Mientras que acá es la reactiva, que es igual a 2EI sobre L por dicho giro que se dio acá. Para el desplazamiento vertical, ustedes van a decir, está una pieza doble empotramiento. Como es una pieza de doble empotramiento, tenemos que tener en cuenta de que esto viene verticalmente, se mueve verticalmente. Al moverse verticalmente, directamente esa viga, entonces, como es doble empotramiento, vamos a tener directamente el esfuerzo vertical, ¿verdad? En este caso tendríamos primero el momento, vamos a definir el momento cuánto vale. El momento vale directamente 6E por I sobre esta L que tenemos acá, que es 6 metros, 6EI sobre L al cuadrado por el desplazamiento vertical, con el signo que realmente le corresponde. Vamos a analizar un poco cuánto sería el signo. Acá ponemos la fundación verticalmente y trazamos la elástica sin rotación. Entonces viene y termina acá en una tangente. Entonces trazamos la línea de punto y mi momento va a ser negativo. O sea que la tensión inicial para el desplazamiento hacia abajo es negativo y vale 6EI sobre L al cuadrado. Y que es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa situación en la tabla. Vamos a ver un poco acá. Acá está. Cuando se va hacia arriba, el momento es positivo y vale 6EI sobre L al cuadrado. Acá y en el otro extremo, directamente. Y como nosotros estamos analizando la situación en que viene, se va para abajo, entonces el signo del vector momento tiene que ser opuesto a lo que estábamos indicando. Bueno, no sé cuál era el ejercicio que estábamos haciendo. Creo que esta, sí. Bueno, entonces el momento es momento su cero en este punto. Hay para el desplazamiento vertical. Pero ¿de dónde yo saqué eso? Acá está. La tabla. Ahí está. Acá está el desplazamiento. Fíjense, es doble empotramiento. Me genera una tensión inicial. ¿Y cuánto vale? Vale 6E por I sobre L al cuadrado por dicho desplazamiento. ¿Por qué? Porque no es incógnita cinemática, sino que es un efecto que realmente se está dando. No es que nosotros estamos generando ecuaciones de compatibilidad y estamos diciendo
vamos a darle un desplazamiento vertical. No, el problema está condicionando que hay asentamiento de fundación. Entonces, este asentamiento es algo que realmente se está dando. Entonces, hay que tomar el mismo valor, pero anteriormente tomábamos 6i sobre L al cuadrado por 1. ¿Por qué? Porque era incógnita cinemática, pero ahora ya no es incógnita cinemática. Entonces, directamente para tenerlo en cuenta. Bueno, mientras que la horizontal, ustedes saben de que si este se mueve horizontalmente, eso implica de que directamente esta barra sufre desplazamiento transversal horizontalmente. Fíjense, va hacia ahí la pieza. ¿Por qué? Porque este apoyo de primer género no restringe ese desplazamiento. Entonces, como este se movió hacia la derecha, esta barra directamente vamos a tener un momento flector acá. ¿Y cuánto vale ese momento flector? Que es una tensión nuevamente inicial para el desplazamiento horizontal que tenemos acá. Entonces va a ser igual directamente 3 por E por I sobre L al cuadrado por el desplazamiento horizontal que se da acá. Bueno, entonces ya tenemos cuando se tiene la situación de asentamiento de fundación. Ya tenemos cuando tenemos apoyo elástico en donde hay que considerar directamente los, en este caso, las incógnitas cinemáticas, ahí en el punto de donde tenemos apoyo elástico, a excepción que esté definida. Vamos a suponer que yo le di a ustedes K y le digo a ustedes que la elongación en este punto vale, por decir, 0,0021 radian. Entonces quiere decir de que ustedes el momento ya tienen definido. La incógnita solamente va a ser la vertical y la horizontal, porque el momento hay que colocarnos allá acá. Entonces ya no es necesario que ustedes coloquen un empotramiento, ya está definido ese esfuerzo, la reacción en ese empotramiento, que viene a ser igual a K por la rotación definida, que es la elongación del resorte. Entonces eso es lo que hay que diferenciar entre uno y otro. Otra cosa que podíamos indicar acá es el tema de gradiente de temperatura. Por ejemplo, para esta barra, temperatura inferior, temperatura superior. Entonces ustedes dicen, supongamos que la temperatura inferior es mayor que la temperatura superior. La inferior es mayor, se calienta más. Entonces quiere decir que la elongación va a ser de esta forma, o sea, la deflexión sería esta, la elástica de deformación. Esta es la elástica de deformación cuando T sub I es mayor que T sub S. Y ustedes directamente van a decir, entonces este trata de girar, entonces hay un momento reactivo acá. ¿Y cuánto vale ese momento reactivo? Directamente E por I por alfa por T sub I menos T sub S dividido H. Ese va a ser el momento flector que también podemos venir en la tabla 3. Acá está. E por I por alfa sobre H T sub I menos T sub S. Y ustedes ya indican por la elástica, porque de acuerdo a su elástica de formación tiene que indicar directamente los momentos correspondientes a cada extremo de la barra. Esto es para el caso de doble empotramiento, esto es para el caso de simple empotramiento. Hay que hacer, ustedes deben hacer su elástica de formación. Por lo tanto, lo que yo le permito a ustedes utilizar como tabla para el día lunes es esta tabla y esta tabla. En donde en esta tabla ustedes tienen la parte de integración. Aparte de la integración, ustedes tienen lo que habíamos indicado. Acá está esto. Acá está cuando es directamente la situación de simple empotramiento. Si achicamos más esto, vamos a tener, acá está el doble empotramiento. Es decir, si yo tengo una carga distribuida acá, Q, entonces, ¿cuánto es mi cortante? Acá está. La cortante está dado hacia arriba y hacia arriba los dos, A y B. ¿Y para qué estado de carga estamos teniendo esto? Acá está para una carga a una distancia A del extremo izquierdo. Entonces ustedes van a colocar acá a una distancia A del extremo izquierdo, van a colocar, ¿y cuánto es su fuerza reactiva? Verticalmente. Acá está, su cortante, PB cuadrado, L cuadrado. Este es lo que yo le andaba reclamando a ustedes para que vean, porque existe una tabla similar a esta, le había dicho, ¿verdad? Directamente
en donde ustedes tienen acá los momentos flectores, pero también hay una tabla en donde ya le da las cortantes, izquierdo y derecho, y justamente esta tabla. Entonces, estos dos están en la tabla, en la parte que corresponde a la tabla, lo dice en la plataforma Moodle, que es estructura 3. Donde dice tabla, directamente ese tienen que directamente imprimir y ya utilizan esa. No se permite ninguna matriz, no importa que sea 3x3, 4x4, 5x5, en donde ustedes van a relacionar directamente rotaciones con desplazamiento. Eso no se permite. O sea que directamente hay que sacarlo de acá, de esta. Si quieren saber y no saben, acá está para eso. Directamente cuando hay desplazamiento transversal, ¿cuánto es mi momento flector para la situación doble empotramiento, simple empotramiento? Cuando tenemos un giro unitario, acá está directamente el punto donde se produce el giro unitario por 1. Y acá está la recíproca. Entonces lo que ustedes van a hacer es hacer la elástica y trazar su momento flector correspondiente para doble empotramiento y para simple empotramiento. Esto es lo que se permite porque eso es lo que permiten directamente permitimos en la cátedra. Estos dos, no lo preparado por ustedes. ¿Por qué? Porque eso a la hora de la verdad no le va a servir, porque de memoria están haciendo eso, pero la elástica es totalmente diferente, porque la carga uno le pone de abajo para arriba y ahí ya murió. ¿Por qué? Porque esa tabla ya no sirve cuando se hace para carga de arriba hacia abajo. Entonces les recomiendo que vean esa situación. Bueno, entonces, identificar la isostática. Primero tenemos que identificar la isostática fundamental y llevar la carga de la isostática sobre la hiperestática. Y ahí recién analiza. Señor. Te puedo hacer una pregunta. En un hipotético caso de que haya un resorte en una hiperestática, quiero decir, en una isostática, que nosotros eliminamos, eso ya ignoramos nomás, no va a ser una incógnita cinemática, ¿verdad? No va a ser. Vamos a ver un poco, acá está. Justamente para responderte tu pregunta. Acá está. Este es un resorte lineal que está sobre una isostática. Acá tenemos. Resorte lineal sobre una isostática. Entonces vos resolver el problema, calcular la fuerza, como si no existiese esta directamente, que es un resorte, como si no existiese un resorte, una barra de dos fuerzas. Entonces vos le llamás directamente F. Aplicar momento acá, para esta isostática, y calcular ya F. Dividí con la K que tenés acá y tener la elongación. Directamente. O sea que no tiene importancia. ¿Por qué? Porque forma parte de la isostática. Ahora, si forma parte de la hiperestática, es totalmente diferente. Acá está. Este es el examen que cumple con lo que yo le estoy diciendo. Por eso es que hay que tener en cuenta. Directamente acá tenemos los dos elementos que le había indicado. Acá están los asentamientos de fundación de este empotramiento. Entonces, y en ese mismo ejercicio también, ¿ves esa fuerza de 50 kilonewton que está con el ángulo de 60? Sí. Este es un ejercicio en donde hay que aplicarle el método matricial. El método matricial. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? No vimos todavía nomás. Considerando todas las deformaciones para la barra y utilizando la menor cantidad de incógnitas. Es decir, en este punto yo tengo que considerar una deformación axial. En este punto tengo que considerar una deformación axial. Entonces tengo que considerar directamente las axiales para esta barra. Es decir, estoy considerando las cortantes, las axiales y las flexiones. Por eso es que acá esto está como carga inicial. Entonces vos vas a decir, ¿cuánto se alargó realmente esta pieza? Y vas a decir, voy a considerar acá apoyado y acá empotrado, un apoyo elástico. ¿Y cómo voy a resolver? Directamente digo, esto es un empotramiento porque puedo tener un apoyo elástico. Entonces digo directamente, voy a liberar ese apoyo y le doy libertad para que se mueva horizontalmente. Y directamente hay una normal reactivo. Y esa normal, multiplicado por la longitud de la barra, dividido E por A, es el delta L que se alargó la pieza. O sea que es la incógnita cinemática que es horizontal acá. Después está la vertical, la misma cosa. Pero eso vamos a ver en la otra. Pero, profe,
si es este mismo ejercicio, pero con el método clásico, esa proyección horizontal de esa fuerza de 50 se ignora nomás, ¿verdad? No, tiene que ver si realmente esa carga no tiene dirección de desplazamiento. Fíjate, esta barra, por ejemplo, esta barra, tiene que analizar si tiene o no tiene desplazamiento horizontal. Si no tiene desplazamiento horizontal, entonces vos vas a decir, voy a considerar las cargas actuando sobre esta pieza. Hay una tensión inicial horizontalmente en este punto. Pero este ejercicio está preparado justamente para que realmente este punto vaya hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces directamente eso nos indica de que como hay desplazamiento, entonces hay una tensión inicial, una n sub 0, así como hacemos momento sub 0. En este caso, la pieza no puede sufrir deformación axial por condición del problema, en nuestro caso, en este examen para el lunes. Entonces, este valor de 60 grados no le va a afectar, solamente le va a afectar en el caso de las fuerzas axiales, ¿verdad? Pero en la ecuación de compatibilidad estamos despreciando la deformación axial. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero tenés que ver si no tenés que calcular tu tensión inicial, es decir, la normal sub 0 acá y la normal sub 0 acá. ¿Por qué? Porque yo tengo una normal horizontal acá, que es lo que vos estás diciendo. Haya o no haya desplazamiento en este punto. Entonces, directamente, ¿qué tenés que hacer? Directamente vos vas a poner apoyo de segundo género, acá un empotramiento. Le doy libertad para que se mueva horizontalmente. ¿Qué es lo que estoy queriendo calcular? La normal sub 0. ¿Y cuánto es esa normal sub 0? Entonces pongo delta L como una tensional, no es incógnita cinemática. Delta L, ¿a qué es igual? N sub 0 por L sobre E por A. Directamente tener un delta L, vamos a suponer que este vino hacia un determinado lugar, ¿verdad? Y ahora ese valor de 60, 50 por coseno de 60 grados horizontal, como este ya liberamos el vínculo, entonces actúa solamente axialmente sobre esta pieza, el empotramiento hasta el punto medio. Entonces vos tenés que decir que es igual a directamente a la fuerza que realmente está teniendo acá, que es la N horizontal por la L medio, la longitud, la mitad de la longitud de esta barra, dividido E por A. Y ahí ese delta L, tenés que igualar con el delta L que vos supusiste acá y le llamaste N sub 0. Porque esa N sub 0 tenés que calcular directamente para tensiones iniciales, una normal sub 0. No sé si te respondí ahí tú. O sea, con lo que dieron mecánica de materiales 1. Ustedes hablaron todo mecánica de materiales 1. Y saben bien de que cómo voy a sacar un esfuerzo axial teniendo una carga a una determinada distancia de uno de los vínculos. Entonces, aplicar mecánica de materiales, le permití que se vaya libremente y después decir, no, esta libertad que tiene de moverse horizontalmente no existe. Entonces, directamente de ahí calcular la normal sub 0. Así como estamos haciendo la M sub 0. Directamente. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Profe, yo también te quiero hacer una pregunta. Sí, hace no. ¿Será que podrías poner tu clase 4? Porque así, por eso te hago la pregunta. Esta. Sí, hay un tema que a mí me confunde mucho, que es cuando aparece un momento puntual sobre, por ejemplo, un apoyo ahí de ese apoyo que está a la izquierda, por ejemplo, que es de primer género. Esta. Eh, no, sí, también puede ser, pero, por ejemplo, yo hice un ejercicio donde yo traía una fuerza que venía de un voladizo y justo había un apoyo ahí, que Acá o acá. sería mejor el otro que está más arriba. Esta. No, el de más arriba atrás, el apoyo de primer género de allá a la izquierda. Esta. Esa. Tipo, en mi ejercicio yo eliminaba el voladizo y el momento se me quedaba sobre ese apoyo. Pero Sí. como ahí no aparece una incógnita cinemática, me confunde un poco cómo usar ese momento. Porque en práctica nosotros consideramos como un esfuerzo inicial. Pero cuando eso es directamente, vos me estás diciendo que si esto es continua sobre el apoyo.
O sea, si aparece un momento ahí en ese apoyo, Sí. ¿qué hago con ese momento? Porque como no tengo una incógnita cinemática ahí, yo no puedo ponerle en mi vector R donde usualmente le No, no, ponemos. no. Este, en primer lugar, este no tenés que usarlo nada de ella, a excepción que ese momento te va a servir para calcular la fuerza horizontal y la vertical acá. Sí, sí, Porque va, es un ejemplo nomás, profe. O sea, ponele que esto era todo hiperestático. Tipo, ¿qué hago si un momento me aparece en un apoyo donde no tengo una incógnita cinemática? En un bueno, nodo, no, ya sé. sí, Ese ejercicio teníamos, nosotros hicimos en clase un ejercicio en donde directamente el voladizo sigue por encima y el otro voladizo directamente va sobre dos barras que son continuas. Entonces es una carga nodal, una carga nodal. En este caso, por ejemplo, esta P directamente vos vas a traer sobre este nudo y es una carga nodal. Es decir, cuando analizamos que este apoyo elástico, ¿verdad? Sufre una elongación incógnita cinemática, entonces hay una carga nodal en esa dirección que es esta P que está acá. sí, Acá no se genera ningún momento flector para ninguno de los casos, pero puede ocurrir lo que vos estás diciendo, de que vos tenés acá un voladizo, vamos a suponer más o menos aquel ejercicio que resolvimos en clase. Y yo justamente no alcé ese porque me parecía que no era necesario. Vos directamente seguís acá, llegás hasta el extremo del voladizo, tenés una carga Q y directamente va a aparecer en el empotramiento un momento que se llama Q por L al cuadrado sobre 2. sí, La carga vamos a suponer que actúa de arriba para abajo, así como está acá. Entonces el momento acá equilibrante es en el sentido antihorario. Por acción, eso es sobre el voladizo. Por acción y reacción debe actuar acá en el sentido directamente, que en este caso es horario. Acá actuaba horario y acá actúa antihorario. Vamos a ver un poco la carga distribuida de acá. Entonces es horario, es sobre el voladizo, mientras sobre esta es antihorario, o sea que tengo que poner acá mi momento. Entonces, ¿qué debo hacer? Indicando lo que vos me había preguntado. Esta viga, si hay incógnita cinemática porque forma parte de la hiperestática, entonces vos tenés que decir, primero voy a hacer superposición de efecto, en donde es simple empotramiento cargada con una carga distribuida. ¿Cuánto vale mi momento? Primero tenés que definir tu elástica de formación, es esto. Acá gira, gira y acá no puede girar, aplicando superposición de efecto. Entonces acá la tensión es en el sentido horario, es negativo y vale Q al cuadrado sobre 8. Q por 6 al cuadrado dividido 8. Y eso vas a poner acá como una tensión directamente inicial. Pero también hay un momento, que es lo que vos estabas diciendo, hay un momento acá. Entonces yo hago mi elástica de formación. Mi elástica de formación en el sentido de mi momento de la rotación hago esto, directamente traigo directamente horizontal acá. Entonces mi momento, ¿cómo va a ser? Va a ser en el sentido antihorario. Va a ser el mismo sentido que la que tenemos acá, que es antihorario. Entonces acá va a haber una reactiva antihorario. Y esa reactiva antihorario es m sobre 2. ¿Por qué? Porque te va a decir que es m sobre 2, se abre paréntesis, 1 menos directamente a por b al cuadrado sobre l al cuadrado, algo por el estilo de la expresión. O sea, acá vamos a venir. Acá es más sencillo. Acá está. Estamos hablando de empotramiento acá y este está en este extremo que es el apoyo simple. Entonces vos venís acá está. ¿Por qué? Porque es simple empotramiento. Entonces pone m sobre 2, paréntesis 1 menos 3, a al cuadrado sobre l al cuadrado. Pero como el momento está directamente sobre el apoyo simple, entonces esta distancia a es 0. Entonces vos pones acá a igual a 0. Entonces se va este término. ¿Y qué me queda? Me queda m sobre 2. Es decir, te queda la mitad del momento que vos tenés directamente cargado en este extremo. Entonces acá tenés un momento en el sentido horario, entonces acá te tiene que aparecer un momento en el sentido horario, la mitad de lo que tenés acá, porque esta es la reactiva. No sé si a eso se sí, refiere tu profe. pregunta. Sí, eso mismo quería saber. Muchas Bueno, gracias. perfecto. Bueno, después están las multiniveles. Entonces ya saben ustedes cómo hay que hacerlo. Por ejemplo, la conectividad entre 2 y 3. ¿Qué tengo que colocar en la conectividad entre 2 y 3? O sea, el término recíproco.
directamente que corresponde a R2 y R3. ¿Cuál sería la conectividad entre R2 y R3? 12i sobre L cubo sería, ¿por qué? Así mismo es. 12i sobre L cubo, pero ¿con qué signo? Es la equilibrante. Negativo. Perfectamente. Entonces, la conectividad entre 3 con 2 en tu matriz es menos 12i sobre L cubo. La conectividad entre 2 con 3 o 3 con 2 es menos 12i sobre L cubo. Cuando va a ver la conectividad entre 2 y 1, ya sabes que es 12i sobre L cubo, directamente, viendo la conectividad correspondiente. Entonces, directamente hay que cuidar ese detalle. Entonces, acá, por ejemplo, en este caso, ustedes ya saben de que cuánto va a ser la K para este desplazamiento. Es decir, columna y fila iguales, y voy a hacer la sumatoria de las rigideces para desplazamiento, para este desplazamiento que es incógnita. ¿Qué tengo que considerar? La cortante acá, la cortante acá, la cortante acá, siempre mirando mi barra que está por encima. Este es simple empotramiento, este es doble empotramiento, este es doble empotramiento. Entonces acá es 12i sobre L cubo, acá es 3i sobre L cubo y acá es directamente 12i sobre L cubo. Le tengo que sumar más 12i sobre L cubo, más 12i sobre L cubo, más 12i sobre L cubo. Y así vamos colocando directamente las relaciones entre giro y entre desplazamiento. Yo, por ejemplo, el giro, con este giro no puedo relacionar porque hay un salto, entonces directamente es cero. Directamente la conectividad entre estos dos es cero. Pero esta con este sí puedo hacerlo, que es 2i sobre L, que es la reactiva. Este con este también es 2i sobre L. Después, esta con esta es cero. Y así sucesivamente van colocando directamente. Esto habíamos desarrollado bien en clase, no creo que tengan problemas acá. Bueno, lo que les recomiendo es que no me vayan a llevar rigidez, porque si veo en su mano ese material, estamos hablando y le estoy escribiendo ahí en el WhatsApp para que se utilice solamente en la plataforma. En la plataforma dice tablas y solamente pueden hacer copia de esa tabla que tienen ahí. Y esa es la que se permite ahora mismo. Lo hacen y van a encontrar la que realmente se tiene que utilizar. Porque podían haber hecho, no sé, hace un mes aproximadamente cuando empezamos las clases, vamos a ponerle como ejemplo, hicieron la copia de todas las tablas y hay que sacarle esa rigidez, en donde dice 12i sobre L cubo, donde dice 3i sobre L cubo, donde dice 4i sobre L, donde dice 6i sobre L cuadrado, 3i sobre L cuadrado, y así sucesivamente. Ese no corre esa tabla, porque fue preparado por los muchachos nomás. Bueno, otra pregunta. Bueno, otra cosa que tienen que tener en cuenta es directamente la incógnita cinemática que van a tener en un determinado ejercicio. 1. Las incógnitas cinemáticas, así como está indicado acá. Las incógnitas cinemáticas. Es decir, directamente definir la incógnita cinemática. Una vez definido la incógnita cinemática, por aproximación indicar la elástica de formación. Por aproximación. Directamente. En la primera clase ya habíamos visto nosotros la elástica de formación. Ahí pueden ver la primera clase. Y después, directamente vendría ya todos los ejercicios en donde hay que calcular el factor de forma, hay que calcular las tensiones iniciales, definir la ecuación de compatibilidad del sistema, teniendo esa incógnita cinemática, calcular directamente los efectos finales. Los efectos finales y además de eso, indicar la fuerza reactiva. Es decir, ustedes para responder, si ustedes hacen diagrama de momento flector directamente y
directamente fuerza reactiva. Las fuerzas reactivas pueden hacerlo por separado. Este mismo diagrama podemos calcular momento acá y momento acá. Y las fuerzas empuje verticales y horizontales. Directamente 3, 6, 9. Entonces, 6 es lo que van a necesitar debido a que acá 3 ya tienen definido que son 1, 2 y 3 que son momentos que se calculan con la estructura hiperestática. Mientras que la cortante lo van a definir utilizando el momento acá y de acuerdo al estado de carga que está a la cual está sometido esta pieza. Entonces acá van a tener un momento definido por la hiperestática, las ecuaciones de compatibilidad, el momento que acá tenemos, sumatoria de los momentos, directamente suma algebraica, ¿verdad? Más la Q que existe acá. Si no existe, si es así como está acá, esta no tiene cortante inicial. Entonces directamente es sumar el momento acá más el momento acá dividido L y eso me da esta cortante que está acá. De esa forma podemos ir calculando las cortantes. Entonces directamente lo que podríamos ir determinando es, nos queda 3 verticales. ¿Y eso cómo podemos hacer? Utilizando las 3 ecuaciones de la estática que nos decía resolver utilizando 3 momentos. Aplican 3 momentos y resuelven directamente las fuerzas verticales acá. Una forma. O directamente hay otra forma que pueden hacer, ¿verdad? Por el método de las proyecciones y un momento, que es la ecuación universal de la estática. Eso es uno de ellos. Y yo creo que ahí me parece otro caso. Piso plano no entra en el examen. Simetría no entra en el examen. Estructura sometida a deformaciones completamente, que hay que considerarlo, que es lo que indicábamos recién, que les mostré recién. Ese tampoco no se dio todavía eso queda todo para el segundo parcial. Piso plano, después simetría y además eso, esas deformaciones, considerando todas las deformaciones. Bueno, no sé si hay otra pregunta que quieran hacer. Profe, yo te quiero hacer otra pregunta. Sí. En el caso de que mi estructura, después de yo analizar, eliminar isostáticas, me queda una isostática final, tipo, no es hiperestática mi estructura, yo ya no utilizo más el método de los desplazamientos, ¿verdad? Yo resuelvo cómo resolvería una isostática. Así mismo, no hay incógnita cinemática. Ok. Profe, yo tengo una duda también. Sí, ¿Será que puedo volver a la clase 4, por favor? sí. Bueno, ahí está. Ahí, si en esa barra horizontal que es empotrada y empotrada, que tiene longitud de 6 metros, yo tuviera un gradiente de temperatura, Para esta vos decís. no, la que mide 6 metros sería la que está a la Ah, izquierda. esta. Sí, la empotrada apoyada. Mm. Si ahí yo tengo un gradiente de temperatura, voy a tener esfuerzos iniciales en los apoyos empotrado, ¿verdad? Así mismo. Y eso ya puedo sacar los valores directamente y a la barra que está a la derecha le afectaría también No, por el momento. no, Ahí. directa. No, acá las tensiones iniciales que vas a tener, esta fuerza reactiva, me acuerdo bien que resolvimos en clase y salía 40-40. Me Sí. acuerdo bien, uno hacia abajo y el otro era hacia la izquierda. Sí, Bueno, entonces esa es la carga de esta estructura que está acá. ¿Qué me genera? P por L sobre 8. Momento positivo acá porque la elástica es así. Entonces este es momento P por L sobre 8 y esto es menos P por L sobre 8. Y me acuerdo más todavía porque creo que salía 30. Entonces este es más 30 y este es menos 30. sí, así Y ahora vos me estás diciendo la temperatura. Para esa temperatura, directamente, nosotros si tenemos que la TI es mayor que la TS, entonces la fibra, la elástica de formación va a ser así, horizontal. La elástica de formación, la parte de abajo se estira más, entonces por eso la elástica la tenemos de esta forma. Si T sub I es mayor que T sub S. Entonces acá hay un momento como indiqué hace rato, eso ya indiqué hace rato, y el momento viene a ser igual a E por I por alfa T sub I menos T sub S dividido H con signo positivo la tensión inicial para esa temperatura. Hay que sumarle el más 30. Mientras que acá mi momento es igual a menos directamente
E por I sobre H por alfa T sub I menos T sub S. Ese es negativo más el menos 30 que tenemos acá debido a la carga 40 que tenemos acá. Entonces, solamente le afecta a esta. Solamente le afecta a esta. Dale, Después, entiendo. si hay otra temperatura acá, ya tenés que considerar que es igual a 3EI sobre H, ¿verdad? Por alfa T sub I menos T sub S, dividido 2. Entonces, si ahí yo tengo una deformación axial debido a la temperatura, no le voy a considerar que le afecte a esa barra vertical. Justamente eso es lo que le había indicado directamente en una oportunidad, de que si ustedes tienen, vos te referías a esta barra nuevamente. Sí. Bueno, vos me dijiste si hay una temperatura. A vos te dice, eso varias veces yo repetí. Tengan en cuenta si le dice a usted el pórtico, se desprecia la deformación axial, eso es tensional. Tensional. ¿Qué quiere decir eso? Para P, para Q y para algún momento que aparece por ahí, ¿verdad? No le voy a dar, no, la normal que se genera no le voy a dar importancia. Pero ¿qué pasa? Así como vos estás indicando. Alfa a que, delta T a qué es igual. Delta T centroidal, que es la variación uniforme de temperatura, es T sub I más T sub S dividido 2, porque viene a ser la base media de un trapecio. Como viene a ser la base media de un trapecio, directamente yo tengo que considerar para la situación, directamente tengo que considerar para la deformación, ojo, para la deformación, directamente habíamos dicho de que era igual ¿a qué era igual? ¿No se acuerdan? La temperatura media por alfa y por... Fíjate recién yo le expliqué de que si esta pieza directamente, tensionalmente, no hay fuerza axial. Pero si vos calentás los centros de gravedad de la pieza, esto directamente va hacia la derecha. Va hacia la derecha directamente y tenemos que calcular una normal inicial. Y esa normal inicial, ¿cómo vos generás? Vos directamente le das libertad de moverse y realmente este se va a mover. Y esa libertad que tiene, vos cómo vas a indicar ahí. Que delta L es igual a N por L sobre E por A. Directamente esa es para la N incógnita, su cero. ¿Y cómo voy a considerar la N para esta pieza que la sometemos a una variación de temperatura? ¿A qué es igual delta L? Delta L era igual a L sub 0 por alfa por delta T, en donde delta T es T sub I más T sub S dividido 2. Y esas dos delta L consideramos. Y eso me indica que hay una N sub 0 acá y también la N sub 0 acá. O sea que en las dos partes hay una N sub 0. Pero ¿cómo son cuando es gradiente o variación uniforme de temperatura? Son de signo opuesto, porque tiene que estar en equilibrio, porque no hay una N como la que habíamos visto justamente. ¿Dónde era que vimos ese ejemplo? Estructura 3 tema anterior, estructura 3 multinivel, estructura 3 pórtico plano. Bueno, creo que era esta. Acá está. Acá, este 60 grados que el compañero preguntó, por ejemplo. El mismo criterio tenemos que utilizar, porque vos estás diciendo que hay una variación de temperatura uniforme. Y esa temperatura uniforme hace de que si se calienta la pieza, esto se va a alargar. Exagerando un poco el gráfico, lo traemos hasta acá. Ese delta L. ¿Delta L a qué es igual? Es igual a L sub 0 por alfa por delta T. Bueno, y ahora ese punto no tiene libertad de moverse libremente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Directamente le doy libertad para que se mueva. Y ese delta L a qué es igual? N sub 0 por L sobre E por A. Igual o lo delta L. Y ahí saco la tensión inicial en este punto. Como tiene que estar en equilibrio y no está este 50, porque estamos hablando de variación uniforme de temperatura, acá me sale por decir directamente 20 hacia la izquierda, entonces acá me va a salir una normal hacia la derecha. Tensión inicial.
Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es mecánica de materiales, que es lo que ustedes habían dado en el cuarto semestre. Sí, profe, yo me refería si a la barra transversal le va a afectar también como tensión inicial, ya que se desplaza. Vamos a ver, para un ratito. Clase 4 era, ¿verdad? Sí, profe. Vos lo que me está diciendo es que al desplazarse esta directamente un delta L inicial, le tiene que afectar a esta. ¿Y cuánto va a ser? Uno, directamente el momento, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdría el momento acá? Fíjate que le afecta, ¿sabe por qué le afecta? Porque este vínculo que está acá no restringe movimiento horizontal. Entonces este punto se va a mover horizontalmente y ese es transversal para la barra. Entonces hay una tensión inicial para esta barra. Y también hay que tener en cuenta, hay una cortante. Y hay que ver si hay desplazamiento en esa dirección. Porque hay cortante. Porque al tener acá un delta L, tenemos que tener en cuenta de que hay una cortante, pero es inicial. Es inicial, no es incógnita cinemática. Y este justamente no es horizontal, este es vertical. Entonces son perpendiculares, entonces no tiene nada que ver. Pero, como vos estás diciendo, este tiene que sufrir un momento flector inicial que viene a ser igual directamente a 3EI sobre L al cuadrado, con el signo que corresponde. Este hay que indicarlo acá negativo, o sea que delta L, y acá hacemos la elástica. Traemos acá vertical y traemos acá girando la pieza, así. Entonces unimos la línea de punto y mi momento va a ser sentido antihorario y es positivo. Entonces mi momento es positivo para este delta L. ¿Y qué uso? Utilizamos la tabla. ¿Y qué me dice la tabla? Que es igual a 3 por E por I sobre L al cuadrado multiplicado por el delta L que calculamos recién, que es el alargamiento de esta pieza. Directamente. ¿Por qué? Porque le permite ese desplazamiento. Y es justamente para calcular el momento acá. O sea que es muy interesante es lo que está preguntando. Ya entendí, profe. Y lo único que no me quedó bien claro es si ese momento que dijiste en el empotramiento, ¿por qué va a ser positivo? A ¿Y mí por qué? me parece que salía negativo cuando analicé recién. No, nosotros supusimos T sub I mayor que T sub S, ¿verdad? La elástica. Tu elástica acá, ¿cómo va a ser? ¿Vos estás de acuerdo que es acá horizontal? Baja hacia abajo, sube y termina otra vez horizontal. Sí, Perfecto. Tu momento flector como una reactiva apunta en el sentido antihorario. ¿Qué signo tiene ese? ese es positivo. Exactamente. Y el de Sola- acá es negativo. sí, Y así dije, yo así había indicado hace rato. sí, en la vertical, profe, lo que digo que cuando indicaste que esa transversal iba a afectarle a esa barra vertical y en el empotramiento iba a tener un momento negativo en la que está en el medio más o menos la vertical, la que es empotrada apoyada. Empotrada, apoyada. O sea que La vertical, profe, justo esa vertical. esta vertical que está acá. Esa, sí. ¿Qué tiene esa? Que su desplazamiento si es a la derecha, el momento ahí no tendría que ser positivo. Acá, o sea que la elástica, vos decís, al hacer Sí. la elástica. Entonces, este delta le hacía a la derecha. Vamos a suponer que sea hacia la derecha. Dale. Entonces, directamente un apoyo común y corriente. Entonces, yo trazo la elástica de formación. Tiene que ser tangente a la columna, en este caso vertical. Y directamente viene y llega con un ángulo de giro en ese punto. Y voy a trazar esto y me sale positivo. Positivo me sale. Ah, entonces estoy analizando mal nomás ya, profe. Sí, porque positivo sale. Bueno, Bueno, entonces ahí tenemos, uno, hay que tener en cuenta identificar la isostática fundamental y llevar la carga sobre la estructura hiperestática. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Vamos a calcular la menor cantidad de incógnitas cinemáticas. Si usted no se desprende de su isostática, le puedo asegurar ya está mal su ejercicio. ¿Por qué? Porque van a utilizar su
isostática, indicando rotaciones y desplazamientos sobre ella, y la isostática no puede tener esa incógnita cinemática. Entonces, directamente hay que llevar la isostática a su estado de carga, aplicando directamente lo que habíamos visto en estructura en estática, sistema de equivalencia de fuerza. Llevar de un punto a otro punto. Llevar ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, señor. Un poco difícil me va a hacer. ¿Por qué ¿Viste no es el difícil? reticulado de la derecha? Sí, En el caso en el que a ese reticulado se le agrega una barra que sea perpendicular a la diagonal, pero que no corte la barra diagonal, como una barra de dos fuerzas, y deje de ser una isostática y esté cargada esa base horizontal, no con una carga puntual, pero con una carga distribuida o otra que haga que tenga cargas iniciales también, al sí. ser una estructura totalmente hiperestática ya. ¿Cómo, viste que va a ser, o sea, cómo vamos a separar? Porque apoyado para mí es, en ese caso, En este caso, directamente es un apoyo de primer género acá, que tiene ruedita verticalmente. Porque eso quiere decir que es barra dos fuerza acá. Y lo mismo acá. Pero si vos pones, no entiendo nomás tú cómo poner la otra barra perpendicular. O vos decís desde el nodo izquierdo que esta, superior, que perpendicular a la diagonal. a esta. O sea que colocamos Sí, acá. Así. sí, Bueno, una entonces, barra más. bueno, si vos haces eso, ya es una hiperestática. Y al ser una hiperestática, acá va a haber un desplazamiento de incógnita cinemática vertical. Directamente. Y después tener que ver acá también. Un momento, ¿verdad? Pero, ¿cómo sería la barra superior entonces, que es horizontal? Porque ahora mismo para mí es apoyado. No es apoyado, apoyado. Apoyo simple. Esta barra que está acá, vos podés directamente hacer desaparecer esa y colocar directamente que en vez de esa barra vos estás teniendo un apoyo simple que es esta que está acá. Podés colocarlo acá directamente. ¿Por qué? Porque actúa la fuerza en esa dirección perpendicular a este desplazamiento. Entonces esto lo lleva, pero la ruedita va hacia arriba. Entonces lo coloca así, acá, y la ruedita le permití que tenga libertad de moverse verticalmente. O sea que en este caso vertical. Siempre, en todos los casos, Este, aunque este tenga no, sí, una carga distribuida. este es equivalente a un apoyo de primer género. Vos podés reemplazar directamente por un apoyo de primer género. Pero no tenés que reemplazar acá, porque al reemplazar acá y dibujar ahí, vos vas a decir que no tiene desplazamiento esta barra ni tampoco esta barra. Entonces directamente esto, vos podés considerar como una barra, un apoyo de segundo género, pero no tiene sentido porque vos aplicas momento acá y te va a salir que la cortante es cero. Entonces que la fuerza actúa horizontalmente. ¿Por qué? Porque es una barra de dos fuerzas. Y como una barra de dos fuerzas es lo mismo que colocar un apoyo simple de primer género, pero de tal manera que tenga libertad de moverse verticalmente. ¿Por qué? Porque esta no absorbe cortante. Y al no absorber cortante, no puede restringir cortante. Tiene que tener libertad. Entiendo. Y esa nueva barra, que es la que forma la hiperestática, va a tener el mismo análisis también. O sea, no se hace empotrado, apoyado, empotrado, ¿verdad? No, Porque directamente va a vos, ser tensión, o sea, un tensor. así mismo es. O sea que va a ser una armadura simple que vos tenés que considerar si el reticulado es o no es hiperestática. Eso es lo que tenés que ver. ¿Es o no es hiperestática? Ya entiendo, gracias. Otro, Profe, te sí, puedo preguntar algo. sí. Si yo le pongo un efecto de temperatura a la barra que está vertical, horizontal, ¿Cuál cerca horizontal? del Esta, el otro, que tiene la carga distribuida. esta. Sí, profe, ¿cómo vamos a saber en qué proporción le afecta lo que se dilató a las barras transversales? Tipo, me dijo ya, ¿verdad? ¿Cómo vamos a qué? Viste que
se va a dilatar, se va a alargar y le va a afectar como un desplazamiento o una deformación inicial en sus extremos de las barras transversales. Sí. Y ahí ya no vamos a saber, por ejemplo, en qué proporción, ¿verdad? Considerando qué cosa, gradiente de temperatura o qué. Sí, gradiente de temperatura en la barra. No, en ese caso, el gradiente de temperatura es aceto elástica de deformación indicado momentos flectores. No le afecta a ninguno de ellos, solamente que hay Q por L al cuadrado sobre 12 acá, menos Q por L al cuadrado sobre 12 acá, y acá va a haber el momento que habíamos dicho que E por I sobre H por alfa T sub I menos T sub S, y acá va a ser negativo, acá es positivo. Y tener que sumar superposición de efectos. Sí, y lo que se dilata le va a afectar a las barras transversales. No le puede afectar, a excepción que vos te referís directamente a la que es variación uniforme de temperatura. Variación uniforme de temperatura. Ah, bueno. Porque no le afecta, porque el momento flector te indica bien claro que vos tenés la barra solamente flexa. Entonces va a rotar la pieza. Eso es lo que va a ocurrir. Va a rotar. Y eso tiene que tener que ver directamente para rotaciones. Entonces, este es un giro incógnita. Entonces, quiere decir que en ese giro incógnita tenés que tener en cuenta los momentos que te da esta carga Q, ese momento debido al gradiente de temperatura y la que te da, si es que está cargado esta, en este caso no está cargado. Se suman los tres momentos debido a la carga que tenemos sobre esta, debido a Q y debido al gradiente de temperatura. Y para este giro vamos a tener directamente la misma cosa. El efecto del momento, el efecto del gradiente y el efecto que acá tenemos 40 también actuado acá en el medio y era Q por L sobre directamente 8. Y ahí te salía un valor de momento. Y ese momento directamente tenés que sumarle a QL cuadrado sobre 12 y al momento que es igual a menos E por I sobre alfa por T sub I menos T sub S dividido H. Esos tres momentos hay que sumar. En eso sí radica esa parte, porque es superposición de efecto. Sí, profe. Yo me refería a que la barra se alarga. Ah, ya. Cuando la barra se alarga, Sí, profe. en este caso, y realmente hay dos situaciones. Tenemos que ver la proporcionalidad que va a haber, porque realmente acá no sabemos cuánto es lo que vamos a tener acá y cuánto es la que tenemos que tener acá. ¿A eso vos te referís? A eso me refiero, tipo la proporción que hay entre los desplazamientos. No, creo que no se puede saber así. A simple vista no. A simple vista no. ¿Por qué? Porque la normal que vamos a tener acá, solamente la que acá te puede aplicar es el concepto de simetría que no dimos todavía. Y el concepto de simetría te dice que vos tenés que romper esta y se reemplaza por un apoyo de segundo género, que te dice que restringe rotación y desplazamiento horizontal. Entonces quiere decir que teniendo en cuenta ese tipo de apoyo, la mitad del delta L que vos calculás para esa variación de temperatura, que es L sub 0 por alfa por delta T, esa va acá en este punto. Quiere decir que a esta barra que está acá, esa mitad le mueve transversalmente. Entonces genera un momento flector acá. Y la otra mitad directamente le mueve a esta barra, ¿verdad? Generando un momento flector acá. ¿Entendés? O sea que mitad y mitad se van a ir. ¿Por qué? Porque es eje de simetría se va a tener en el medio. Y ese recién vamos a analizar cuando hagamos ejercicio de simetría. Entiendo, profe. Bueno, no sé si hay otra pregunta que quieran hacer. Bueno, me parece que ya no hay más nada. Bueno, entonces nuestro examen es el lunes, vamos a hablar ya sobre eso. El lunes a las 8 de la mañana. El que puede llegar más temprano, lo hace más temprano. Eso no hay ningún problema.
lo que me gustaría es que directamente vayan a su aula. El domingo yo le voy a avisar qué aula es la que se va a estar utilizando. Y los apellidos de A K, por ejemplo, va a estar en tal aula y así sucesivamente. Pero eso lo tengo que definir recién a partir del sábado, cuando tenga la planilla. Voy a definir qué aula es la que realmente voy a utilizar, porque no tengo el listado de estructura T de los estudiantes. Entonces me faltaría la planilla. No sé si hay otra pregunta que quieran hacer. Estudien porque realmente sería interesante sacar un buen puntaje en este primer parcial para que les sea más fácil el segundo parcial y así sucesivamente. Porque después ustedes no consiguen firma los 35 puntos, van a tener que rendir los recuperatorios. Después el recuperatorio ya tiene más, es completo el programa, ¿verdad? Y si seguimos repitiendo carga permanente, después viene el segundo recuperatorio. La misma cosa. Si no llegan a conseguir firma ahí, ya saben qué es lo que van a hacer. Tienen que recursar. No hay otra opción. Ahora, si llegan, pues yo voy a hacer lo posible de que ustedes vayan a los 35, pero si ustedes no ayudan, yo no puedo hacer nada, porque es un documento que yo tengo que presentar en la parte de archivo. Entonces me gustaría que estudien bien, tranquilo y métanle, de tal manera para con ganas de aprobar la asignatura y ya se desligan de mí para siempre después. No sé, Luz Irene, por ejemplo, no sé, está totalmente callada, no sé si está dormida, güey. Profe, yo te pregunté lo último de... Ya. Por tu voz ya me di cuenta. Dale, profe. Bueno, entonces nos vemos el lunes. ¿Estamos de acuerdo? Dalia Ruiz Díaz. ¿Qué pregunta tenés, Dalia? Ninguna, profe. Está volando para el lunes. No, tengo que repasar todito, así que... ¿Está bien? Perfecto. Listo. Muchas gracias. Ya que no hay más preguntas, entonces dejamos acá. Vale, chao. Gracias. Listo, gracias. Nos vemos el lunes. Gracias, profe. Chao. Listo, gracias. Chao. Chao.